El tema que hemos tocado al inicio de esta edición de su revista Al Día nos llamó mucho la atención porque preocupa porque hablamos de personas de la tercera edad que son abandonadas, que son descuidadas. ¿Cómo o cuál es el rol de nosotros como hijos de precautelar por nuestros padres cuando ellos ya atraviesen la línea delgada de la tercera edad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Casos de abandono terribles, de dejadez total. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a Consuelo Torres. Ella es secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien en esta oportunidad nos va a especificar un poco cómo se está trabajando desde esta entidad para poder precautelar la vida de los ancianos y de las ancianas. ¿Cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla acá. Gracias, Héctor. Gracias por la entrevista. Buen día. Sí, evidentemente los casos de abandono de nuestros adultos mayores han elevado en cifras, pero al igual que el tema de violencia, diríamos que la forma del abandono ya trae otras consecuencias además de la asistencia familiar. Por ejemplo, hemos abordado casos donde los adultos mayores han sido menospreciados, degradados, humillados por sus hijos, ¿no? Por sus nietos, pero además de ello han sufrido algún tipo de violencia. No solo psicológica, que estamos hablando en este momento, sino física, e incluso hemos tenido casos de violencia sexual. Y es terrible porque la vida tiene un principio, Héctor, que es dar y recibir, ¿no? Entonces, no te ingresa a la cabeza cuando un hijo no cumple con los deberes de atención, protección, cuidado y asistencia mayor a su madre, a su padre. Entonces te preguntas y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué un adulto mayor tiene que peregrinar las calles por un plato de almuerzo, un plato de segundo, incluso solo para pernoctar en la casa de uno de sus hijos? Entonces te duele el alma, Héctor. Sinceramente, creo que cuando un adulto mayor ha pasado los 65 años, que es la mayoría de los casos que abordamos, es volver a darle las herramientas para que vuelva a volar. Es volver a crecer con ellos, ¿no? Cuando hablamos de un derecho a la recreación, por ejemplo, de los adultos mayores, casi es nulo, Héctor, ¿no? Que un hijo los lleve a las plazas, a almorzar, vayan al cine, que haya una escucha al adulto mayor, es casi algo que no es habitual en las familias, no es recurrente. Sin embargo, así como hay unos deberes morales de un hijo a un ascendiente, que en este caso es un abuelito, un papá, también hay los deberes legales, ¿no? El Código de Familia nos habla claramente en el artículo 33 de nuestras obligaciones como hijos y justamente señala la asistencia, pero no me refiero a una asistencia familiar únicamente, ¿no?, que cubra tus erogaciones pecuniarias, sino al tema afectivo. Los adultos mayores necesitan ser escuchados con amor y con una paciencia que solo un hijo puede darle, ¿no? Ahora, si bien este adulto mayor no tiene esas obligaciones, que el hijo no las cumple, él puede demandar, ¿no? Pero ahí quiero hacer un breve paréntesis. Nosotros evidentemente hablamos de esta situación de demanda, pero quizás por la falta de tiempo, por la falta de orientación, de pronto por la idiosincrasia o por el mismo contexto social, para muchos abuelitos y abuelitas les es complicado llegar hasta un ministerio público y hacer la denuncia porque inclusive se ven oprimidos por su misma familia. Nuevamente vuelvo al tema emocional. El adulto mayor, cuando piensa en que un hijo ha transgredido la norma, sigue siendo padre, Héctor, ¿no? Y muchas veces te dice, no, doctora, yo quiero a mi hijo y no quiero perjudicarlo. Llámelo y en la vía conciliatoria vamos a hacer lo que usted dice. ¿Le ha tocado pasar por estas situaciones varias veces? Sí, las plataformas del adulto mayor muchas veces se encuentran con estas situaciones donde el papá, el abuelito, sigue pensando en proteger al hijo. Y entonces ves su grandeza de ser humano, Héctor. De pronto lo protege, vuelve a suceder un hecho, existe reincidencia, sí, pero una vez más, ¿es el papá o es la mamá quien prefiere conciliar? El papá quiere darle, no conciliar, es una oportunidad a su hijo, porque también tenemos que entender, no te olvides que el hijo es el resultado de toda la educación del padre. Nuevamente te digo, la vida es dar y recibir, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, cuando el adulto mayor no quiere demandar, pero conocemos que hay un hecho
que ya recae en un tipo penal, sea violencia psicológica, física, sobre todo ya cuando es un tipo penal, o violencia sexual, que también hemos atendido casos, es el Servicio Legal Integral Municipal que inicia la denuncia. Ahora, yo quiero ser específico con algunos casos. Hemos tocado el caso de doña Rosita, una mujer que prácticamente se dedicaba a vender dulces de la tercera edad. Hay muy cerquita del puente de la Pérez Velasco. Resulta que tiene toda una enfermedad que poquito a poquito va avanzando en sus piernas. El tema de doña María, una señora que parece que llegó desde los Yungas y se quedó a vender en la Buenos Aires, vendía papel higiénico, se ha tratado de hacer el cambio y ahora está buscando a sus familiares. ¿Por qué se presentan estos casos? ¿Por qué hay tanta dejadez? Ustedes han hecho estudios, se ha logrado identificar qué es lo que pasa en la conciencia de los hijos. No son los únicos, debe haber una infinidad en todo el país. Sí, lo primero que pasa es que el hijo no reconoce esa obligación que tiene, pero no te estoy hablando de un tema legal, Héctor, sino hay una pérdida total de lazos afectivos con sus progenitores. Lo primero. Y con esa pérdida de valores, por supuesto, se ha perdido el respeto, el cuidado, la asistencia, ¿no? Lo que los adultos mayores sienten en su realidad actual es que son una carga para la sociedad. Obviamente estamos hablando de una persona que tiene ya no tiene las mismas condiciones como un adulto normal. Hay un detrimento en lo emocional, en lo físico, por supuesto, en lo laboral. Entonces, los hijos relacionan estas condiciones actuales que tiene un adulto mayor a una carga para su familia. Dicen, tengo ahora mi familia, ¿por qué tengo que asumir el cuidado de ti? Y así es la forma donde se encara estos problemas. Hemos tratado de coadyuvar con el tema económico de alguna u otra forma. Muchas veces hemos hecho campañas con ustedes, pero no es suficiente. Nuevamente te hablo que un adulto mayor necesita amor, ser escuchado, ser atendido. Recuerdo bien un caso donde el adulto mayor tenía Alzheimer y claro, para que no se salga de la casa lo dejaban encadenado. Entonces le preguntas al hijo, ¿pero por qué lo dejabas encadenado? Y la respuesta es muy dura, te dice, tantos puntos suspensivos, más bien te echo un favor en encadenarte y aún así me das trabajo. ¿No? Entonces, es complejo. La situación de los adultos mayores, por esas condiciones que han disminuido en sus capacidades físicas, emocionales, etcétera, muchas veces se desorientan. Hemos tenido varios casos donde se desorientan en los pumas cataris, por ejemplo. ¿No? Vamos a la casa y la solución de los hijos muchas veces es encontrar un hogar de reposo. Y los mandan a hogares de reposo, eso es bien cierto. Eso es bien cierto. Yo conozco un caso de cerca de una familiar que básicamente la mandaron a un asilo y todavía ella se pagaba el asilo, le quitaron absolutamente todo y bueno, ahí se quedó. Yo rescato dentro de esta entrevista, ya para concluir, que acá la Secretaria de Desarrollo Social ha repetido 3 veces una palabra: afectividad. ¿Y por qué? Porque creo que es lo más importante que nosotros podemos darle a aquellas personas que ya están disfrutando de esa etapa que evidentemente viene cargada de muchas cosas. Consuelo Torres, Secretaria de Desarrollo Social, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar junto a nosotros acá en la revista Al Día. Cuide, proteja, ame a su abuelito, quiéralos mucho, ¿sabe qué? Denles un abrazo, mímenlos. Sabe que ni bien se va a sentir usted. Tenemos más acá en Al Día. Gracias. Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida